Genial. Bueno, buenos días. Buenos días a todos. Perdonad por la demora. Hemos tenido algún problema técnico para iniciar la sesión de Zoom. La primera sesión después del verano, y yo creo que nos habíamos quedado fríos, ¿no? con la gestión de esta herramienta, que la utilizamos todos los días. Bienvenidos todos a este Café y Liderazgo con un invitado muy especial, Roberto Prieto. Muchas veces no somos conscientes, ¿no?, de la preparación profesional de las personas que trabajan en nuestras Fuerzas Armadas, que destacan a nivel internacional, especialmente cuando colaboramos en misiones con nuestros países aliados, ¿no?, en misiones internacionales, y la verdad, como está ocurriendo estas últimas semanas, por ejemplo, en la evacuación de Afganistán. Esta mañana tenemos el honor, el privilegio de contar en este café con un gran profesional, excelente persona a la que además le encanta mostrar y enseñar todo lo que hace nuestro Ejército del Aire, el teniente coronel Roberto Prieto, bienvenido, que nos va a llevar a más de 1000 kilómetros por hora, a ras de suelo, a través de lo que hacen nuestras Fuerzas Armadas en el Ejército, en las distintas armas de nuestro Ejército. Sabéis que podéis trasladar vuestras preguntas a lo largo de la sesión a través del chat. Me acompañan también a los mandos Susana Moreno y Manuel, que que estarán atentos de recopilar vuestras preguntas, vuestras cuestiones, y al final de la sesión, pues sobre todo lo haremos lo más participativo posible, intentar contestar a vuestras preguntas. Sin más, voy a presentar o leer brevemente el currículum de Roberto Prieto, nacido en Madrid y criado en Albacete, que él llama el Nueva York de la Mancha, para que vayamos todos allí a visitar la base de los Llanos, ¿no? Creo que es de la base de Albacete, donde está la base militar. Y la afición por los aviones le viene de tradición familiar, porque su padre fue mecánico de los motores del Mirage F1 en el ala 14 allá en Albacete. Comenzó sus estudios de ingeniería industrial, aunque lo que le gustaba, lo que quería es ser piloto de caza, y finalmente ingresó en la Academia General del Aire en el año 97 para convertirse en piloto de los F-18 y posteriormente del Eurofighter. No puedo leer todo el currículum y toda la formación de Roberto Prieto Montaño, además porque tiene una cantidad de títulos con acrónimos militares algo impronunciable. Roberto, nos vas a tener que ayudar con esto, pero por resumir lo más importante y que aparecía también en el anuncio de la sesión, ha participado en el programa Tactical Leadership Program en 2 ocasiones, una en Bélgica como Flying Instructor y otra ya aquí en España, en Albacete, como Air-to-Air Section Leader. Tiene un curso de seguridad en vuelo, un curso, esto es importante, luego nos explicará qué es lo que exactamente significa el curso de Tactical Air Control Party y Joint Terminal Attack Controller para las misiones de la OTAN. Operative Risk Management, entre otros, tiene un curso del Estado Mayor, curso de evaluador de centros docentes militares, máster en Política de Defensa y Seguridad Internacional, y uno que también con un acrónimo rarísimo, máster en PMP, Project Management, que es igual. Ahí estamos, en camino. Esto es lo que nos suena a todo, de todo. Además de sus destinos como piloto de los cazas F-18 en Zaragoza y del Eurofighter en Morón, ha participado en misiones en Afganistán, en 2009 como Tactical Air Control Party y en el 2015 en el cuartel general. Fighter Coordinator en el Centro Combinado de Operaciones del Aire en Alemania, que es el responsable de llevar la política de las operaciones aéreas, ¿no?, de la OTAN en el norte de Europa.
y actualmente dedica también parte de su tiempo también a la docencia en el Centro de Guerra Aérea de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas. Luce distinciones y condecoraciones como la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, 2 veces la Cruz del Mérito Aeronáutico, por la NATO, por la OTAN, en las fuerzas del ISAF, también por la OTAN, Resolute Support Medal y del Ejército de los Estados Unidos, Merit Award for Peacekeeping Operations, Supreme Allied Commander de Europe's Recognition Award de la OTAN, por el Ministerio de Defensa, distinción por una investigación técnica del accidente del Eurofighter, por parte del jefe de mando de operaciones por la actuación en una emboscada en Afganistán, sí, y por parte de una distinción del jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa por las actuaciones, por su actuación profesional en misiones OTAN. Aparte de eso, cuando sus misiones se lo permiten, compagina esta actividad militar con su familia, de la que me consta que está muy orgulloso, y hoy quizás su hija pequeña le está acompañando por ahí cerca. Roberto, bienvenido y gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Una puntualización solo. El Centro de Guerra Aérea no pertenece a la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, porque luego me lo dirán. Eso está ubicado en el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, en el CSDEN. Nosotros estamos ubicados en el Cuartel General del Ejército del Aire y el Centro de Guerra Aérea es parte aérea únicamente. Damos los cursos de actualización y perfeccionamiento allí, pero por todo lo demás, al final te has extendido mucho. Lo importante es que vengan a Albacete a visitar su feria. Al Nueva York de la bolsa. Eso es. Gracias, Roberto. Muy bien. Antes de nada, yo creo que lo primero y lo más llamativo una de las cosas más llamativas de currículum es este programa de liderazgo táctico, el programa aéreo, que además está Rey Sartos, me imagino, de las comparaciones son odiosas, ¿no? Pero para que nos hagamos una idea, los profanos, los que no entendemos de esto, todos tenemos en mente a Tom Cruise y el programa este Top Gun, ¿no? Que igual es lo más parecido, o por lo menos lo más televisivo que nos llega a la mente. Roberto, ¿cómo es este programa? ¿Cómo llega a España? ¿Cuál es su propósito? Y realmente cómo es la forma de trabajar, ¿no? De este programa de liderazgo táctico para los pilotos de combate. Sí, muy bien. La necesidad surge en el 78, durante la Guerra Fría, cuando 7 naciones deciden unirse para organizar una respuesta conjunta a una amenaza común. Entonces se dan cuenta de que el potencial que tienen las misiones conjuntas y las misiones multinacionales y la necesidad de integrar las técnicas, tácticas y procedimientos. Inicialmente nace como un seminario de un par de semanas en una localidad alemana que es de nombre impronunciable, Fürstenfeldbruck, está muy cerquita de Múnich, pero pronto se dan cuenta de que la parte teórica hay que consolidarla con algo más. Entonces el programa al año siguiente se mueve a la base aérea de Giva, que está en el norte de Alemania, norte-norte, pegado a la costa, y allí el curso pasa a ser de 4 semanas, donde se dan unos seminarios teóricos y unos vuelos prácticos. Y desde ese momento, pues el TLP se ha consolidado como un programa donde se ejerce el liderazgo desde el punto de vista de misiones complejas de la OTAN. Tuvo una parte del 89 a 2009 que estuvo basado en Bélgica, en la base aérea de Florence, y ya en 2012 más o menos se llevaban instruidas unas 7.000 tripulaciones. Posteriormente, por la congestión de espacio aéreo que había en Centro Europa y buscando darle una vuelta al programa y ampliar sus capacidades, se decidió, se firmó un nuevo MOU en 2009 que sacaba lo que era el programa de la estructura puro de la OTAN, aunque sí tiene relaciones con la OTAN, no es parte de la estructura orgánica OTAN, y se extendió a 10 las naciones miembros. Actualmente son Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Holanda, España, Reino Unido y los Estados Unidos de América.
estas 10 naciones se constituyen en ese memorándum, ese MOU, ese Memorandum of Understanding, y en 2009 el TLP pasa al Albacete, principalmente por condiciones meteorológicas y el espacio aéreo. O sea, esa ha sido más o menos la historia, el devenir del programa. Y si queréis hablamos ahora, si os parece interesante, qué es lo que hacemos allí, ¿no? Que creo que sería... Bueno. Vale, ¿En qué consiste cuando vienen todos estos pilotos de estas 10 naciones, en qué consisten realmente las misiones? Bueno, el core del TLP, aparte de dar cursos académicos y formación académica, es el curso de vuelo, que es el curso del que se hablaba antes dura 4 semanas. Antes duraba 4 semanas, ahora se ha reajustado a 3, aplicando nuevas tecnologías. Consiste en cada piloto va con su plataforma, con su avión, con sus capacidades, y los pilotos tienen que tener cierta experiencia previa, son expertos en su área. O sea, tiene un baseline bastante alto para optar a este curso, y nosotros, el staff, lo que hacemos es planear una serie de misiones que ellos deben planear y ejecutar durante un día. Cada una de las misiones se hace en un día, en un periodo muy reducido de tiempo, y tienen que resolver un problema complejo, un weak problem, transformarlo en un tame problem, en algo asequible para que se pueda conseguir el objetivo de misión. Y además se vuela esa misión porque se tienen medios de apoyo para simular amenazas tanto aéreas como terrestres, medio de apoyo a nivel aéreo como reabastecimiento en vuelo, apoyo de controles de AWACS, que son aviones de control en el aire. Bueno, infinidad de medios a su disposición de manera que la misión se ejecute, y después de eso se hace pues un post-análisis, llamamos nosotros un debriefing de la misión. ¿Esto qué conlleva? Pues básicamente para que se pongan en situación, imagínense pues una habitación llena con 30 o 35 pilotos. Cada uno tiene su avión, tiene su aeronave, y entonces les damos un escenario. En ese escenario se les proporciona cierta información. Una situación simulada de un país con unas condiciones, una fuerza aérea, unas amenazas aéreas y terrestres, y se les da un tasking. Ese objetivo, en ese mismo instante, nosotros nombramos a quien es el encargado de misión, que llamamos el Mission Commander. Y el programa está diseñado para que el Mission Commander sea quien dirija el planeamiento de esa misión en un tiempo corto. Entonces, la misión, el formato que utilizamos es el mismo que se utiliza en la OTAN. En la OTAN se llama Air Tasking Order. El formato documental, nosotros utilizamos el Training Tasking Order, el TTO, que es prácticamente un documento similar en el cual se identifican ciertas posiciones de responsabilidad, empezando por el propio Mission Commander, que es el que va a conducir la misión. Siempre tenemos una figura muy importante que nos parece fundamental tanto para el desarrollo del liderazgo como para que el sistema funcione, que es el Deputy Mission Commander, que es como el segundo de a bordo o el delegado de la misión, y es el Mission Commander del día anterior. Con lo cual, es una figura que ya ha pasado por la experiencia de ser Mission Commander, sabe las dificultades que se ha encontrado, y es el que asiste al Mission Commander del día, dándole consejo y siendo como el firewall, ¿no? Como un poco el filtro. Y luego tenemos una... Sí, dime. Sí, o sea que ese rol del líder de escuadrón o líder de la misión va rotando entre todos los miembros entre toda la tripulación. Sí, de hecho, normalmente se suele hacer prácticamente... intentamos maximizar el número de pilotos que pasen por el rol de Mission Commander. Hay algunas naciones que hacer Mission Commander en este curso, en el TLP, lo tienen como requisito para acreditar a sus tripulaciones con una capacidad operativa. Y es la capacidad operativa más alta a la que puede llegar un piloto de caza. También hay side missions que se llama, o misiones o líderes de misiones que participan dentro de lo que es el paquete, como es el OCA Commander, SEAD Commander y el AI Commander. Son 3 comandantes, 3 pilotos que son encargados de la guerra aérea, de la guerra de supresión de los enemigos, de las amenazas electrónicas, por así decirlo, en tierra,
o de los sistemas de defensa antiaérea, y el AI Commander es el que va a encargarse de lo que es la parte del ataque al suelo, de diseñar ese plan de ataque. Bien. Todo esto de una forma lo más real posible. Es decir, se vuelan los aviones, se vuelan los... sí, el proceso... evidentemente sin utilizar el armamento, pero lo más real posible, el interés que tiene es que realmente son misiones reales. Sí, efectivamente. El asunto troncal es que las tripulaciones deben planear esta situación táctica adversa, que puede ser rescatar un científico, o escoltar a un avión de baja velocidad, realizar la protección aérea de una zona de exclusión, o bombardear un centro de desarrollo de armas en un territorio hostil. Cualquiera de las misiones que se hagan, al final se vuelan y se ejecutan. La única diferencia es que no hay suelta de armamento, pero todos los procesos que se involucran, como interacciones con misiones de apoyo, comunicaciones con los controladores, defensa contra aviones enemigos, todo eso se simula con un nivel de realismo casi total. De hecho, se producen, bueno, puedes hacer intercambio de misiles, si hay bajas o no, etcétera. En estas operaciones del Ejército de Aire me comentabas que tenéis una metodología propia de planeamiento, ¿no? Por ver una similitud con la planificación, ¿no? Que hacemos igual los que estamos viendo este webinar. Y además entiendo que la propia misión tiene una parte de planeamiento, tanto la propia misión militar como de planeamiento logístico, porque evidentemente volar, hacer despegar 30 o 40 aviones, pues ya de por sí, sea una misión militar o el aeropuerto de Barajas, pues conlleva una planificación exhaustiva, ¿no? Y compleja. Sí. ¿Cómo es esta metodología que utilizáis vosotros para planificar las misiones? Sí, normalmente el TLP fue desarrollando a lo largo de su historia un procedimiento que se llama el 4T Process, 4Ts. Es un proceso muy parecido a las metodologías ágiles. Es un proceso iterativo, es un proceso muy flexible, muy adaptativo y que te permite obtener una respuesta táctica y una resolución de un problema para nuestro proyecto, en este caso, es volar la misión. Es rescatar al científico, es defender esa zona, es escoltar a ese avión que tiene una personalidad. Ese es el objetivo final y ese es nuestro proyecto. Para llevar a cabo nuestro proyecto, esta metodología lo que nos va a permitir es ir haciendo análisis de riesgos que están presentes en todos los casos y seguir un paso a paso una forma de actuar que garantice que la misión puede ser llevada a cabo con éxito. Todo esto constreñido en el tiempo. Tengan en cuenta que creo que básicamente el proceso donde se desgrana la misión, que es el brainstorm, que se hace conjunto, hay un brainstorm individual de las misiones paralelas y luego se produce un brainstorm conjunto. Pues eso dura 1 hora y media aproximadamente. Y en esa hora y media hay que hacer todo. Todo lo táctico para que luego lo administrativo se pueda llevar a cabo y se vuele la misión. ¿En qué consiste este proceso? Pues básicamente las Ts se refieren a Task, Target, Threat y Tactics. Por lo tanto, después de ese brainstorm individual de secciones, de las partes aéreas, del suelo, de ataque, se juntan todos los pilotos en una sala, el Mission Commander es el que dirige el show, es el director de orquesta, el Deputy es su filtro, los líderes de los paquetes se ponen alrededor y todos los pilotos son expertos y todos aportan. Empezamos analizando el task, que es cuál es la intención del comandante, qué haces cuento, qué aviones cuento, con qué capacidades, cuál es el nivel de riesgo que el mando asume para la realización de la misión, cuáles son las restricciones en el empleo de armamentos, qué factores y qué showstoppers encontramos. Y al final del análisis conjunto, de este brainstorm del tasking, obtenemos un output que puede ser, primero, las prioridades del tasking, si el commander quiere que hagamos primero una cosa sobre otra y sobre una tercera, si tenemos cómo desarrollar soluciones para la consecución a grosso modo de ese problema,
Si identificamos que hay algún asset crítico, por ejemplo, si necesitamos rescatar a personal, tenemos que tener un avión que tenga capacidad para coger a ese personal y meterlo dentro y poderlo evacuar. Entonces, ese sería un critical asset. Si podemos romper la misión en fases y sobre todo si hay algún showstopper que nos haga impedir el continuar la misión. Porque la pregunta que nos hacemos al final ¿es la misión factible? ¿Puedo continuar? Si la respuesta es sí, continúa la siguiente T. Si la respuesta es no, tengo que tomar acciones de mitigación o llamar al mando para poder continuar con el siguiente proceso, que sería el target. En el target que vemos, pues analizamos el objetivo primario de la misión, que no tiene por qué ser siempre atacar o tirar bombas sobre algo. Puede ser, como he dicho antes, rescatar a un científico o evacuar a personal. Entonces, ¿qué analizamos en el target? Pues analizamos sus defensas, qué restricciones tiene, si tiene alguna restricción, por ejemplo, de eje de ataque porque haya elementos civiles en un área en particular, qué tipo de armamento necesitamos utilizar contra ese objetivo para maximizar el empleo de armas y mitigar los efectos adversos que pudiesen causar y qué tácticas vamos a utilizar dentro de ese target. Y así seguiríamos con el threat. El threat básicamente es qué me impide llevar mi misión a cabo. Y lo podemos dividir entre aéreo, terrestre, de origen terrestre o electromagnético, etcétera. Las defensas del enemigo en este caso. Efectivamente. O los riesgos del proyecto. Claro, puede ser defensas del enemigo, pero también pueden ser, por ejemplo, la capacidad de alerta temprana que tenga el enemigo, si tiene observadores, si la orografía presenta un problema adicional. Hay muchas consideraciones que se pueden hacer. Entonces, del análisis de riesgo es cómo vamos a controlar ese riesgo. Y al final de cada T, siempre nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Podemos seguir? ¿Podemos continuar? Sí. Una vez que hemos completado esas 4 T's, eso hay una pizarra gigante en la sala, una pizarra enorme que se va completando, ¿no? El Mission Commander lo primero que hace es job allocation, que es decidir quién va a hacer la gestión del tiempo, quién va a hacer la escritura, quién va a hacer el holding plan, la parte administrativa, donde vamos a hacer la espera, porque todas las misiones más o menos se dividen en 3 fases, ¿no? Que es lo que vemos en las tácticas, que es el ingreso, que es cómo entramos a la zona, el desarrollo en la zona de objetivo, target area, y el ingreso. Normalmente la misión no consiste en llegar, tiro las bombas y me voy. Aunque sea esa, si hay 30 aviones, son 30 aviones los que tienen que tirar las bombas y alguien los tiene que defender en ese periodo de tiempo contra las vulnerabilidades que se generen. En esas 3 fases, en esta parte de Tactics, se hace el brainstorm de cómo vamos a hacerlo, teniendo en cuenta todo lo anterior. Cómo vamos a hacer la ruta, cómo vamos a hacer, a qué altura vamos a ir, qué velocidad. ¿Qué flow vamos a llevar? O sea, quién va a ir primero, quién va a ir después, que viene derivado del análisis del objetivo, del target. El target master al final es quien decide cómo se hace ese análisis. Y una vez que hacemos esto, que son las 4 T's, ese procedimiento, hay una quinta T que es transversal a todo el proceso y que se va complementando a lo largo del tiempo, que es la timeline. Y siempre se trabaja igual. La timeline se trabaja desde el objetivo primario, que es el TOT. A nosotros en la misión siempre nos van a dar una ventana temporal en la que queremos nuestros efectos, o bien la suelta de bombas, o bien el rescate de los civiles o del científico, siempre porque las misiones suelen estar coordinadas y suelen entroncar con otra serie de acciones externas que pueden ser pues acciones ciber o acciones a nivel político o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces hay un tiempo restrictivo en el cual debemos llevar la misión y eso nos va a llevar hacia atrás a cuando tenemos que despegar y adelante a cuando tenemos que aterrizar. Y ese sería una descripción más o menos somera de lo que es el proceso en sí del juego TIE. Muy participativo. El Mission Commander es el que tiene que gestionar todo eso. Es muy participativo, muy colaborativo. Tal y como lo describes, y en un ambiente tan multicultural, ¿no? tan internacional como puede ser este programa o como pueden ser los entornos de las misiones multinacionales, ¿no? de la OTAN, donde estamos participando, ¿cómo se realiza este liderazgo integrador? ¿O cómo se nota esta multiculturalidad en un programa como el TLP? ¿Cómo notas tú cómo se lidera, ¿no? ¿Tenéis esa experiencia de liderar
equipos donde hay 40 pilotos y hay de 10 nacionalidades, etcétera, ¿no? Sí, incluso naciones invitadas. Por eso la característica principal del liderazgo del programa táctico, yo creo que es el liderazgo integrador. Desde su desarrollo, y llevamos muchísimos años realizando este tipo de misiones, nosotros la interacción que se produce dentro de la sala de planeamiento es de pilotos y de expertos, cada uno en su ramo. No vemos nacionalidades, no vemos razas, no vemos sexos, sexos, no vemos géneros. Es integrador, es un liderazgo integrador. Lo que los instructores hacemos mucho hincapié en este sentido es en no hacer una línea directa de relación entre la capacidad de expresarse en inglés, porque todo esto está vinculado en inglés, y el contenido de la información que te está dando la persona. Intentamos eliminar los prejuicios, porque es cierto que tendemos a hacer una analogía entre el contenido y el continente. Y cuando alguien nos acerca y nos dice algo en un inglés pobre, pues tendemos a pensar que no va a tener un valor simplemente porque el envoltorio no es bonito, ¿no? El aspecto lingüístico. Claro, el aspecto lingüístico de la comunicación. Entonces, ese tipo de cosas se aprenden desde el principio, que efectivamente hay mucha gente que tiene mucha experiencia táctica y que a lo mejor no tiene un dominio en el idioma hablado, porque luego el inglés técnico o el inglés aeronáutico sí que es muy fluido. Y se enseña que todas las opiniones son válidas, ¿no? Al final, el Mission Commander tiene tres cosas que tener en cuenta. Primero es hacer un análisis correcto de la información que llega, saber desechar aquella que no es útil y desgranarla de la que sí es útil, tomar la decisión y tomarla en tiempo. Esas son las tres cosas que tiene que hacer. Porque al final hay que continuar. La última era, Roberto, tomarla en tiempo. En tiempo, tomarla en tiempo. El aspecto temporal de una misión, por la rapidez, por la agilidad, sí, por la rapidez de respuestas, tiene que ser clave, ¿no? Y por lo que he dicho antes, porque al final la misión hay que ejecutarla a 1 hora. Entonces, si empezamos a hacer una primera aproximación de la timeline, y digo yo, bueno, si a las 12 tengo que estar tirando las bombas, tengo que estar entrando en la zona enemiga a las 11:30, tengo que estar, para entrar en la zona enemiga a las 11:30, tengo que salir del reabastecimiento en vuelo a las 11, y para llegar al reabastecimiento a las 11 yo tengo que haber despegado a las 10 de la mañana, y al final para despegar a las 10 yo me tengo que ir al avión a las 9 porque me voy 1 hora antes, y media hora antes tengo que hacer el briefing con mi compañero, con lo cual al final hay unas restraints de tiempo muy fuertes que para mí es lo más complicado, la gestión del tiempo. Y por eso hay una persona que se nombra exclusivamente dedicada a vigilar los procesos, lo que queda y el tiempo. Para hacer avisos, no simplemente de vamos tarde o vamos pronto, sino Mission Commander, deberíamos empezar a cerrar este capítulo y empezar con el siguiente porque nos estamos retrasando 3 minutos o nos vamos a retrasar 5 minutos. Y al final acumular retrasos puede ser crítico en una misión de este tipo, pues un entorno muy, muy dinámico. Por eso decía que sí que veo cierto paralelismo con las metodologías ágiles. Sí, porque entiendo que en esas tanto las metodologías ágiles como en este entorno tan dinámico, tenéis todo planificado, tenéis un plan de vuelo, pero luego hay espacio para la creatividad o hay espacio para la adaptación a qué es lo que ocurre, ¿no? en el campo de vuelo, ¿no? En el campo de batalla. Me imagino que en ese caso el Mission Commander es el que tiene que tomar la decisión lo más tan rápido como sea posible, volando a X velocidad y con el enemigo pisando, con el enemigo enfrente, ¿no? Entonces, ¿cómo se gestionan esos cambios? ¿O cuánto de adaptable es esta planificación? Sí. Al final, nosotros el Mission Commander, lo que no puedes tener la certeza absoluta de lo que va a pasar. De hecho, ya se decía que no hay ningún plan que aguante el primer contacto con el enemigo. O sea, siempre el enemigo te va a sorprender. Pero la cuestión está en saber tener una capacidad organizativa mental, una estructura mental de cómo está estructurada la misión y qué margen de maniobra tengo dentro de esa misión. Siempre nosotros, se habla, por ejemplo, el otro día lo miré haciendo el capítulo de riesgos del máster,
se habla de los what ifs, ¿no? En el tema de la gestión de riesgo. ¿Qué pasa si? ¿No? ¿Qué pasa si esto va mal? ¿Qué pasa si la suelta de armamento no? Eso se gestiona en paralelo en toda la fase de planeamiento. Entonces, ya hay un backup plan de ataque, ya hay un plan alternativo si llego tarde, ya hay un follow plan, es decir, si alguien se cae, ya hay una reasignación de armas. Todo lo que se puede hacer en tierra que permita flexibilidad en el vuelo y no pensar, está ya hecho. Eso es, si yo sé que si esta misión o estos 4 aviones no despegan porque hay un problema, tienen un problema mecánico y se quedan en tierra, yo ya sé que hay otros aviones que van a tomar el rol que tenían o que van a cubrir sus objetivos de una manera preestablecida. Si aún así hay algo que me sorprenda y se salga, siempre tienes una capacidad táctica de maniobra, de, bueno, pues reasignar aviones o extender el tiempo o mandar a los aviones hacia atrás. Nosotros en las Fuerzas Armadas casi siempre tenemos un planeamiento centralizado y una ejecución descentralizada. Una vez que los aviones salen, la persona que tiene mayor conciencia situacional o situational awareness, que llamamos nosotros, de lo que está aconteciendo es el Mission Commander. Entonces, él tiene hasta cierto nivel la potestad de flexibilizar la misión y de delegar. Toma decisiones y delega, porque él, por ejemplo, se puede encargar de la parte aire-suelo y igual que hay un líder de la OCA, que es básicamente el que lleva la parte aérea, ¿no? De luchar contra, de mitigar la respuesta enemiga de la aviación enemiga, pues todo lo relacionado con esa misión pues estará delegada a ese OCA Commander y que ejecutará su liderazgo en su ámbito de aplicación. Respecto a esta ejecución descentralizada, ¿no? Cuando estáis en el campo de batalla, me comentabas en una conversación anterior de tu experiencia en Afganistán, ¿no? Siendo Tactical Air Control Party, creo que no sé si creo que lo he dicho bien, ¿no? Y patrullando con los cuerpos especiales en estas misiones en Afganistán. Y me comentabas esta experiencia frente a los ataques y frente a las emboscadas, ¿no? del enemigo. Sí, cuéntanos un poco cómo es esa experiencia y cómo es esa experiencia de liderar un equipo en el terreno, en una carretera en Afganistán, bajo fuego enemigo o en medio de una emboscada, ¿no? Eso sí, son entornos de mucho estrés. Eso sí que es un... Efectivamente. Sí, normalmente el Tactical Air Control Party hace referencia al equipo en su conjunto. Es un equipo está formado principalmente por miembros de una de las unidades, si no la unidad, una de las más relevantes del Ejército del Aire, que es el EZAPAC, el Escuadrón de Zapadores Paracaidistas, una unidad extraordinariamente profesional y cuyos miembros son, yo creo que de la élite del Ejército del Aire. Es una unidad de operaciones especiales que tiene muchos roles y entre ellos forman el equipo que acompaña al controlador de combate, que es el que hace JTAC, el Joint Terminal Air Controller. Él, que es la figura que hacía yo. Yo hice un curso de controlador de combate y entonces ya ahí no volaba en Afganistán, ahí me embebieron en un equipo. O sea, yo iba con un equipo de 4 miembros de zapadores paracaidistas, conductor, tirador, operador radio y ayudante, mi ayudante personal. Y cada vez que salía una misión, en mi caso yo coincidí con la Brilat y con la Legión en 2 años distintos, 2009 y 2011, cada vez que hacíamos misiones de presencia o sobre todo garantizar seguridad de movimiento. Que la garantía de la seguridad de movimiento o de la libertad de movimiento, perdón, es fundamental. Escoltando o permitiendo que hubiese tráfico comercial en la Ring Road o cualquier otro sitio. Siempre que salen los elementos terrestres, siempre sale un Role 1, que es un vehículo medicalizado, un EOD o un GD, que es un equipo de desactivación de explosivos, y un equipo TACP, que es quien va a coordinar los fuegos en caso de un ataque que necesite un apoyo aéreo. Y nuestra misión básicamente es, si nos llegamos a una emboscada o empiezan a hostigarnos y con los medios propios no somos capaces de repeler el ataque, porque ellos tienen la ventaja de la orografía, por cualquier cosa, siempre teníamos medios aéreos en Afganistán volando a los cuales podíamos acudir. Entonces, la gestión en ese caso es cómo se hace el intercambio de liderazgo, cómo se toma control de la situación, se coordina con Kabul o con el centro que sea pertinente, se
se manda un avión y en tiempo real tenemos que hacer ver a ese avión dónde estamos nosotros, quién somos nosotros, quién son los enemigos, porque estamos tan cerca que esta figura se creó para evitar fratricidio. Y somos el coordinador de fuegos. Entonces, toda la metodología que se aplica ahí sí que es de, pues eso, observar la situación, orientarla, decidir qué hacer y mandarla, un ODA loop de libro. Ahí has nombrado el ODA loop de John Boyd, el famoso estratega, y bueno, alguno igual me habéis escuchado hablar de John Boyd, a mí también, la verdad que soy un enamorado de este personaje, famoso por haber diseñado algunos de los aviones más famosos, ¿no? del mundo, y también por haber diseñado este proceso o este ciclo de ODA Loop, que es un ciclo estratégico y de toma de decisiones, ¿no? En entornos como pueda ser el entorno militar o el entorno estratégico también de negocio. Sí. Al final, bueno, las experiencias y sobre todo esa ejecución de liderazgo en situaciones de estrés y de riesgo están muy vinculadas a la vida militar, como podrás entender. El ODA Loop en principio también se utiliza en un entorno tan dinámico como puede ser un combate cerrado, un dogfight. Al final, quien gana en un dogfight es quien tiene un ciclo ODA Loop más rápido que el otro, que básicamente consigue la iniciativa de esa manera. Aquel que es capaz de observar a su adversario, orientar y decidir qué hacer y tomar acción antes que el otro, va tomando una posición de ventaja. A nivel estratégico puede ser una ventaja estratégica entre compañías, en un entorno buca de adaptación de un negocio, de lo que sea. En un combate cerrado es que en 25 o 30 segundos igual estás en el suelo, o en un paracaídas o con un avión dañado. Es una cuestión de segundos. Además, es curioso que John Boyd era conocido, ¿no? Tenía el apodo de 40 segundos Boyd, ¿no? Sí, era capaz de derribar a cualquier piloto en 40 segundos, por lo menos de forma en un combate ficticio. Neutral. Neutral. Sí, entrando en neutral. Sí. Genial, Roberto. No sé, Manuel, si hay preguntas por parte, podemos pasar alguna pregunta de los asistentes. Hola, de momento no hay, pero alguna tengo yo. Si los asistentes no hacen. Sí, pues animaros a todos a preguntar claro. a Roberto. Sí que me gustaría, digo, antes de ir cerrando la sesión, que además a Roberto le gusta hablar también de este tema, de qué es lo que están haciendo. Las Fuerzas Armadas en principio es un ente que tenemos ahí un poco olvidado, la inversión también de España en defensa, pues tampoco somos los países que brillamos ahí por ser los que más invertimos en esto. Y además que hay muchas empresas españolas, seguro que hay profesionales entre los que nos están escuchando que trabajan en Airbus, en Navantia, en Maxam, etcétera, ¿no? En todos los proveedores del Ministerio de Defensa, con lo cual es un tema que nos involucra seguro que a muchos. Pero Roberto, ¿qué es lo que hacen hoy o qué es lo que hacen el Ejército del Aire ahora, aunque no lo veamos por nosotros? Bueno, mira, os hablaba antes de lo importante que es la libertad de movimiento, ¿no? Pues, por ejemplo, básicamente derivado de la Ley de Defensa Nacional, el Ejército del Aire tiene encomendado la soberanía, o sea, garantizar la soberanía e independencia de España, contribuir militarmente a la seguridad y defensa de España y sus aliados y preservar el bienestar y seguridad de los ciudadanos, ¿no? ¿Esto en qué se traduce? Bueno, pues España, si la ponemos en el mapa, es frontera marítima, terrestre y aérea de Unión Europea y de espacio aéreo ajeno a ella. Entonces, todos estos espacios albergan rutas marítimas, terrestres, aéreas que tienen un gran impacto, tanto en la Unión Europea como en la OTAN en general. ¿Cuál es nuestra misión? Básicamente, la primordial, el elemento esencial de la Fuerza Aérea está 24/7 dedicada a garantizar que todos esos espacios estén libres y proporciona el paraguas de seguridad que hace que tanto nuestros barcos como nuestras aeronaves e incluso el espacio ahora, que es otro global common, se pueda explotar de una manera segura. Esas capacidades que proporciona el elemento aéreo, como son el control del aire, la movilidad, inteligencia, vigilancia, reconocimiento,
o recuperación personal o ataque, están plenamente orientadas a esas. Y esa es la misión principal. Y la misión principal involucra muchos actores. Nosotros tenemos bases permanentemente dedicadas a la vigilancia del espacio aéreo y el control del espacio aéreo en su soberanía nacional, en Zaragoza, en Madrid, en Albacete, en Morón, en Canarias. Esas bases tienen cazas que están preparados para despegar en 15 minutos desde que se les ordena que despeguen. Es decir, el piloto desde que recibe la llamada tiene que vestirse, ponerse el equipo personal, ir al avión, arrancarlo, probar la pista y tiene que estar en el aire en menos de 15 minutos. Esto principalmente que vino derivado del atentado del 11S. Hay un procedimiento que está establecido que es el Renegade y aunque parezca mentira, se activa con cierta frecuencia, porque hay muchas veces que hay aeronaves que no transmiten o que tienen pérdida de control radio y hay que salir y ver qué está pasando con ellas. Pero los aviones necesitan de unos medios de control. Los sistemas de mando y control los tenemos también en Zaragoza, en Madrid y en Canarias. Y además necesitan unos radares para funcionar. Y tenemos pues, una serie de EVAs, de equipos de vigilancia aérea, de escuadrones de vigilancia aérea, con unos radares 3D que están distribuidos por toda España. Todo esto simplemente para garantizar la libertad de movimiento y la operación libre de todo lo que hacemos. Y no es baladí. El problema de la seguridad es que es un intangible. Y claro, la gente no sabe la dependencia que tiene del GPS o de una misión de un satélite hasta que el satélite falla o hasta que algo no va bien. Yo creo que a nadie se nos puede ocurrir que haya un partido de fútbol de alta competitividad sin árbitro. O que haya unas carreteras sin que haya un medio de control. Porque al final, si no hay un medio de control, habrá alguien que interfiera y habrá alguien que tenga intereses espurios y eso hay que garantizarlo. Y cuesta, porque tiene un coste elevado. La tecnología del Ejército del Aire es muy avanzada y la tecnología pues, tiene un coste. Pero aparte de eso, tenemos lucha contra incendios, servicio de búsquedas y salvamento, transporte aéreo de autoridades, colaboraciones con la agencia tributaria, apoyo en catástrofes y emergencias y otras colaboraciones de lucha antiterrorista, etcétera. O sea, el Ejército del Aire tiene misiones reales, continuas, todos los días, todas las horas del año. Y es altamente especializado. No digo por no extenderme más, que llevamos por 42 minutos y Susana simplemente igual echa la bronca a mí. No, sí, la verdad que muy, muy interesante. Manuel, si quieres transmitirnos alguna pregunta. Hay una pregunta en el chat que dice de Fernando García. ¿Podrías aclarar un poco más si hay un líder central en cada misión y cuándo se puede delegar? Vale, perfecto. Mire, en cada misión de las que se hace, en modo entrenamiento, se nombra a un líder de esa misión, es el Mission Commander, que es el encargado de esa misión ese día. Y al día siguiente será el deputy de la siguiente misión, será el segundo, el que ayudará al Mission Commander del día anterior. Al primer Mission Commander de todos se le asigna un instructor como deputy, o se asigna a otro alumno, dependiendo del curso. Ese líder de Mission Commander puede delegar taskings. De hecho, es conveniente que él haga poco. Lo que tiene que hacer el Mission Commander básicamente es dar un paso atrás, escuchar a los expertos y tomar decisiones. Y él es el que tiene que tener la big picture de todo, porque al final todos estos productos, como no es virtual, que esto se vuela, las rutas hay que planearlas, las coordination cars hay que hacerlas, la secuencia de despegues la tienen que hacer ellos. Esto son tasking que el Mission Commander delega en secciones, por así decirlo. Pues hay algunas que ya están nombradas, como por ejemplo el encargado de la ruta, el encargado del target, ¿no? El AI Commander, el encargado de la defensa aérea, el OCA Commander. Pero el resto tiene una task list y él la rellena. Pues Juanito se va a encargar de hacer este tipo de administrativo. Este se va a encargar de hacer la ruta. El otro va a hacer esta sección o esta pareja de este binomio, porque normalmente siempre vamos un par de pilotos de la misma unidad, va a hacer esto otro. Pero no la responsabilidad ni la toma de decisiones, esa es suya. Una vez que se va al aire, sí es cierto que, claro, él no puede estar en todo,
porque normalmente hay una guerra aérea, que es la que proporciona el paraguas de seguridad para que ocurran las operaciones terrestres, y una guerra en tierra. El Mission Commander suele ser quien gestione y quien lidere esa misión de tierra, y el líder de la OCA es el que gestione la parte dinámica del aire. Pero todo el proceso de planeamiento lo lidera el Mission Commander. Las decisiones las toma él, ayudado por sus expertos y guiado, y de hecho no tiene por qué ser un experto en la misión. Los mejores Mission Commander que yo he visto como instructor son gente que no tiene idea de una misión, por ejemplo, atacar una fragata, él no sabe nada de TASMO, es una misión muy compleja, de riesgo muy alto, pero sin saber nada, si es una persona que tiene la suficiente capacidad de conocer los inputs de los demás, saber discernir qué es lo importante de no y tomar una decisión, suele ser una misión muy exitosa. Normalmente la gente que hay, los participantes son muy buenos. No sé si aclaro la pregunta. Sí, sí. Es un director de proyectos. Manuel, no sé si tenemos tiempo para otra pregunta. Bueno, estamos pasados de tiempo. Bueno, Pero ¿hay alguna pregunta? ¿Es que hay alguna pregunta abierta? Sí, es que como empezamos 10 minutos tarde, pues estaríamos a los 40, llevaríamos 45 minutos, 45. digamos. O sea, que yo creo que si quieres hacemos la tríada última y ya os dejo, si os parece bien. Vale. Es decir, hay tres preguntas, hay dos en el chat y yo quisiera plantearte también una antes de que se olvide. Te comento. Una dice, ¿cómo se planifica una misión imprevista? Es decir, todos los ataques, incidencias, si está todo tipificado, está previsto o no, ¿no? No, vale. Sí. Te las hago todas para que tú manejes el tiempo si quieres, sí. ¿no? La otra dice, los métodos de gestión de la misión, toma de decisiones, planificación que has comentado, ¿son de origen americano? ¿Son europeos? ¿Son globales? ¿Se derivan de algún método de industria o son propios del entorno de defensa, ¿no? Es decir, un poco cómo se toman, si está todo tipificado, por un lado, tanto a nivel de imprevistos como la toma de decisiones, ¿no? Y hay una que yo no quisiera dejar escapar, porque, claro, el entorno militar es un entorno singular, o sea, no es donde las autoridades, el nivel de autoridad está muy claro, la distribución de su autoridad está muy clara, ¿verdad? Y sin embargo, en el entorno empresarial y en el entorno de los proyectos, digamos, comerciales o de tal, hablamos siempre de la diferencia entre autoridad e influencia, ¿no? Entonces, yo quería un poco preguntarte sobre qué es lo más difícil para ejercer ese liderazgo, porque evidentemente la autoridad va a estar clara, ¿no? Pero ¿qué nivel de capacidad de influencia debe tener ese líder, tanto el Mission Commander como el otro, ¿no? Un líder militar, ¿no? Su autoridad va a estar clara, pero ¿qué necesidad tiene ese líder a la hora de ejercer el liderazgo influenciador, motivacional, etcétera, ¿no? Vale. Muy bien, pues a ver, empiezo por esta última. Yo lo haría lo miraría en dos planos. A nivel organizativo, es cierto que la organización es jerárquica y los mandos son unos, pero nosotros tenemos desarrollado en las instrucciones generales una relación que se llama relación funcional. Entonces, esa relación es la prioritaria de funcionamiento organizacional que nos permite que aquellos elementos de distintas estructuras que están relacionados porque hacen tareas homólogas se relacionen directamente. Y es la relación prioritaria de trabajo, la relación funcional. O sea, tenemos una relación orgánica, tenemos una relación operativa, que es a nivel de instrucción, y luego tenemos una relación funcional. Entonces, eso sí que es una vía o un canal de liderazgo transversal entre tareas homólogas con dependencia jerárquica, por así decirlo. O de una relación más transversal entre grupos por afinidad de delegación. En el tema de la ejecución de una misión de este tipo, obviamente el ponerte en manos de un líder de misión, que es el que tiene que dirigir la orquesta, está conseguido por la participación que tiene cada uno de los miembros. Realmente la misión la construye cada una de las personas. Y el nivel de confianza que hay que generar entre unos y otros es muy alto, porque el piloto como participante, el único que tiene una visión general de la misión suele ser el Mission Commander. El resto de gente tiene que hacer, hay un momento en el planeamiento en el que se hace un briefing general, que es donde todo el mundo ya construye SA de qué es lo que va a hacer y qué va a volar. Pero claro, yo voy a borrar un holding plan con 35 aviones que no he planeado yo, que ha planeado mi compañero, que no es el Mission Commander, es un compañero al que ha nombrado el Mission Commander.
y tengo que confiar en que esté bien hecho y que no haya conflictos. Y voy a probar la ruta de ingreso que ha planeado el otro compañero y voy a hacer el ataque o la secuencia de ataque que ha planeado un tercer compañero. Y luego voy a hacer un ingreso que ha planeado otro compañero y voy a confiar en que las medidas de mitigación que me hayan dicho que tengo que hacer, como virar al sur, volver atrás, están bien planeadas. Al final es un castillo de naipes que se sostiene por una fuerza de cohesión mutua. Y el Mission Commander realmente es un director de orquesta. Es quien va dirigiendo, el que va ejecutando la metodología para que el plan salga adelante. Pero es un plan que es colaborativo, es altamente colaborativo. Y el Mission Commander es la autoridad que decide. Lo bueno que tiene el ejército, claro, el tema de influenciar se puede entender desde el punto de vista de alguien tiene una idea que cree que es la mejor e intenta llevar al Mission Commander por ese camino. A lo mejor no es la idea correcta, ¿no? ¿Cómo influencio con mis ideas, ¿no? Con mi visión? Hay que saber plantear las cosas de manera que ayuden al resto. Y hay que llegar a un momento, eso sí exige también disciplina, en que cuando el líder toma una decisión, el resto la asumimos como del grupo. Y eso está muy trabajado. Pero normalmente el propio proceso es el que hace que la confianza en el líder se refuerce. Es con respecto a cómo planear una misión imprevista. Yo hablaría de dos tipos de dos planos esta vez, ¿vale? A nivel COPD, que es la documentación OTAN que se utiliza para el planeamiento operacional, siempre tenemos unos COMPLANs o contingency plans, que son, nosotros tenemos siempre se tiene un horizon scanning que se llama, que es que yo siempre estoy obteniendo datos de una zona de conflicto que yo tengo identificada y si yo veo que puedo derivar, que esto puede derivar en un momento determinado en un riesgo, pues yo tengo ya un plan de contingencia preparado. Una cosa clara, cada vez que yo despliego gente o cada vez que España despliega militares o civiles al extranjero, yo tengo que planear un plan de contingencia para evacuarlos en caso de que sea necesario, por si se activa. O sea, yo si de repente surge la necesidad de evacuar de un país africano a 24 civiles, no me puedo empezar a poner a planearlo en ese momento. Yo todo eso lo tengo que tener hecho de antes de mandarlos. Si es una misión a nivel táctico, por ejemplo, que es time sensitive, nosotros tenemos identificados unos tipos de misiones que se llaman TST, Time Sensitive Targets. No targeting, time sensitive targets, son targets sensibles al tiempo. Y entonces, en este caso, tú tienes identificados, hay una TST list, una lista de objetivos en los cuales tú sabes que son sensibles al tiempo, que pueden surgir. Y esas misiones tienen un proceso de planeamiento, un fast track, en la cual tú ya tienes algo predefinido, pero que se pueden ejecutar en el momento. Hay una metodología para hacer eso eso es a nivel JFAC. Básicamente se hacen un bridge meeting, se empiezan a coger assets adecuados y se hace la misión, se planea en la marcha, planeamiento centralizado en lo que es el JFAC, ejecución descentralizada, se tasquea a las unidades y las unidades volarían esta misión. O sea que sí que hay una metodología y un planeamiento. Estoy hablando ya de la vida real, no estoy hablando del curso TLP. El curso TLP es un curso que de por sí para el Mission Commander es imprevisto, porque es un señor que está sentado en una silla rezando porque no le toque a él ese día y a las 8:35 de la mañana, cuando han dicho el escenario, dicen, y el Mission Commander eres tú. Y en ese momento él sabe que tiene que hacer esa misión. La última era si toda esta metodología era de origen americana, europea o global, o cómo se había, sí, bueno, ¿de dónde viene todo esto? Lo del Forti es algo que se ha ido pertrechando a nivel multinacional. Sería OTAN, porque el procedimiento en sí del TLP nació, como os dije, del lado de 7 naciones en el año 78 que enfrentaban la amenaza en la Guerra Fría y se ha ido perfeccionando. Es yo diría que es OTAN, ¿vale? El procedimiento en sí es ese. Luego, una vez que se vuela, los procedimientos que se utilizan en vuelo son OTAN y están tipificados. Es decir, hay una doctrina tanto del empleo el 86, que es el manual táctico de la OTAN, del empleo es un manual táctico, y luego hay pues de terminología, pues el APP6 o el AAP6, el APP6 de Brady Wars, el AAP6 de todos los términos de la OTAN. Es decir, todo es metodología OTAN, pero eso es por consensuar, obviamente. Si cada uno utilizase, casi todo el mundo entrena con
somos países OTAN y todos entrenamos con ese paraguas, ¿no? Porque si no, si tuviésemos que integrar distintas formas de aproximarnos o intentar entendernos y generar un vocabulario común de qué es para ti una amenaza o qué es un enemigo y si siendo un enemigo estoy autorizado a dispararle o no, sería muy, muy complejo. Entonces hay un baseline que es el OTAN para la ejecución. Muy bien, muchas gracias. Roberto Prieto, pues muchísimas gracias por tu presentación, por compartir tus experiencias, compartir también estas similitudes, ¿no? del mundo de la planificación, del planeamiento militar, de las tácticas y de las operaciones militares. No sé si nos quedamos más tranquilos viendo todo lo que hacéis y cómo lo hacéis y cómo todo está planificado y todos los riesgos y todo. Tenéis un plan, un contingency plan para casi todo. Y me quedaría pues con algún tip, ¿no? O alguna frase, ¿no? El planeamiento centralizado y la ejecución descentralizada, o ese liderazgo integrador que hacéis, ¿no? que ejercitáis en todas las operaciones. Muchísimas gracias, Roberto. Ha sido un placer. Muchísimas gracias también a todos los que habéis estado escuchando este webinar. Recordaros que tenemos más café y liderazgo todos los meses, algún viernes, normalmente el último viernes, pero algún viernes de cada mes, pues hablando de liderazgo y hablando de temas transversales que afectan pues que podemos aplicar y podemos ver el paralelismo como en el caso de hoy, entre el mundo militar, la táctica y la operación militar y el liderazgo integrador y la gestión de proyectos. Muchísimas gracias a Manuel, a Susana y al equipo técnico por apoyarnos y hasta la próxima sesión. Muchas gracias a todos, un placer.